Hola, hoy vamos a hablar sobre las centrífugas de banco de sangre. Lo primero que vamos a hacer es dar una pequeña introducción sobre qué son las centrífugas y las centrífugas de banco de sangre. Las centrífugas aplican una fuerza centrífuga para separar partículas suspendidas de un líquido o para separar líquidos de diferentes densidades. En una forma más fácil de decirlo, una centrífuga es un rotor de metal con orificios para acomodar recipientes de líquidos. Estos líquidos pueden incluir fluidos corporales como sangre, suero, orina, reactivos comerciales o se puede presentar el caso donde se presente una combinación de ambos con otros aditivos. Como se crean fuerzas mucho mayores que la gravedad, las centrífugas pueden acelerar en gran medida las separaciones que ocurren naturalmente como resultado de las diferencias de densidad. En este caso vamos a hablar de las centrífugas de banco de sangre que funcionan a bajas velocidades a comparación de las centrífugas normales, que bajas velocidades son entre 2.400 a 5.500 revoluciones por minuto y se utilizan para centrifugar soluciones de glóbulos rojos suspendidos antes de su posterior procesamiento. El uso de la centrífuga es como el uso de la centrífuga común. Básicamente el operador carga las muestras en la cabeza del rotor dentro de la carcasa del instrumento y cierra la tapa. Luego lo que hace es seleccionar las RPM, la temperatura si esta es refrigerada y el tiempo total apropiado para la separación deseada. Y finalmente va a cargar una cabeza del rotor llena de muestras de pacientes y va a seleccionar un número de programa codificado. El resto del procedimiento se genera de manera automática. El principio de operación que se presenta pues, es el principio de la centrifugación y se basa en un objeto que se mueve en una trayectoria circular a una velocidad angular constante que está sujeto a una fuerza dirigida hacia afuera. A esta fuerza se le denomina fuerza centrífuga relativa o campo centrífugo relativo o RCF, Relative Centrifugal Force en inglés, y se expresa como múltiplo de G, donde G se considera como la aceleración estándar de la gravedad. RCF se calcula de manera manual o automática dependiendo del radio de la cabeza del rotor y dependiendo del fabricante. Los principales tres componentes de la centrífuga son el motor, el rotor y el eje. El rotor puede ser horizontal o de ángulo fijo dependiendo del ángulo que se necesite y la velocidad que se necesite. Los posibles problemas que se pueden presentar son problemas de calibración, falta de mantenimiento y debido a que la centrífuga tiene un uso de gran cantidad de corriente, pues este también puede ser un problema y vulnerabilidad de los componentes, principalmente del rotor. Finalmente, pues podemos concluir que nunca se debe operar una centrífuga con la tapa abierta debido a los riesgos que este presenta para el operario y como tal para el resto de equipos que se encuentren en el laboratorio. Los operarios siempre deben de usar precauciones universales, ya sea pues principalmente en su ropa, como protección facial, batas de laboratorio y delantales de plástico. El principio de operación es la centrifugación. Hay varios tipos de centrífugas y las centrífugas se usan para separar partículas en sustancias a estudiar. Finalmente, pues tenemos las referencias y por quién fue realizada la presentación.